La crisis siria es una de las más complejas del mundo, ya que la guerra en Siria ha entrado en su 14º año y el país continúa sufriendo disturbios políticos, conflictos militares y una crisis humanitaria asfixiante. Aunque los combates han disminuido en intensidad en comparación con los primeros años del conflicto, la situación en Siria sigue siendo inestable, con tensiones militares en aumento en algunas zonas y desafíos económicos que afectan directamente la vida de los sirios. 1. Continúan las tensiones militares, ha vuelto la escalada, aunque la intensidad de la guerra ha disminuido en comparación con años anteriores, Siria todavía sufre conflictos militares esporádicos, especialmente en el norte y el este, donde se superponen intereses regionales e internacionales. Escalada de operaciones militares en el norte de Siria. La provincia de Idlib, controlada por facciones armadas de la oposición, continúa siendo víctima de bombardeos intermitentes por parte de las fuerzas gubernamentales respaldadas por Rusia. El ejército turco y sus facciones aliadas continúan enfrentándose con las fuerzas democráticas sirias, FDS, respaldadas por Estados Unidos en el noreste de Siria, mientras Ankara busca evitar cualquier presencia armada kurda cerca de su frontera. La actividad del ISIS regresa al desierto sirio a pesar de haber sido derrotado oficialmente en 2019. ISIS continúa llevando a cabo ataques sorpresa contra las fuerzas del régimen sirio y las SDF, aumentando aún más la inestabilidad. La actividad del ISIS se concentra en la zona rural oriental de Homs, Deir ez-Zor y Raqqa, donde la organización se beneficia del vacío de seguridad y de la débil coordinación entre las fuerzas de control. Repetidas incursiones israelíes en Siria. En los últimos meses, Israel ha intensificado sus ataques aéreos contra instalaciones militares en Siria, apuntando a depósitos de armas y centros militares pertenecientes a Irán y Hezbollah. Damasco acusa a Israel de violar la soberanía siria, mientras Tel Aviv dice que no permitirá que Irán establezca una presencia militar en Siria. 2. Situación económica y colapso de la vivienda siria. Se enfrenta a una de las peores crisis económicas de su historia, y los sirios sufren la devaluación de la lira, el aumento de los precios y la escasez de recursos básicos. El colapso de la libra siria y el empeoramiento de la inflación. El valor de la libra siria ha caído a niveles sin precedentes y el precio de $1 supera las 15.000 libras sirias en el mercado negro, lo que ha provocado un enorme aumento de los precios de los alimentos y el combustible. Los salarios solo alcanzan para unos pocos días, lo que ha aumentado seriamente los índices de pobreza. Crisis de combustibles y energía. Siria sufre una grave escasez de combustible y electricidad, con cortes de electricidad que en algunas zonas llegan a durar hasta 20 horas al día. El aumento de los precios del diésel y la gasolina ha paralizado el transporte, la agricultura y la industria, deteriorando aún más la economía. Las sanciones económicas y su impacto en las condiciones de vida. Siria sigue sometida a duras sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, en particular la Ley César, que impone severas restricciones a las relaciones económicas con el gobierno sirio. Estas sanciones dificultan la importación de materiales esenciales, lo que afecta negativamente al sector de la salud y los servicios básicos. 3. Condiciones humanitarias. Crisis de refugiados y desplazados. La guerra ha desplazado a millones de sirios dentro y fuera del país, y millones de personas aún padecen condiciones humanitarias catastróficas. La tragedia de los desplazados en Siria. Más de 6,5 millones de personas desplazadas dentro de Siria viven en campamentos que carecen de las necesidades más básicas para vivir, especialmente en el norte de Siria. Los campamentos en Idlib y el norte de Alepo sufren escasez de alimentos, agua y calefacción, lo que aumenta el sufrimiento de los desplazados a medida que se acerca el invierno. Crisis de refugiados sirios en el extranjero. Más de 5,5 millones de refugiados sirios viven en Turquía, Líbano, Jordania y Europa, donde enfrentan una presión cada vez mayor por parte de los gobiernos de acogida. Turquía y Líbano buscan el retorno de los refugiados sirios a su país, aunque la situación en Siria sigue siendo insegura. Falta de ayuda humanitaria. Las organizaciones humanitarias enfrentan dificultades para entregar ayuda debido al cierre de los cruces fronterizos y las restricciones impuestas por el gobierno sirio. Los programas de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales padecen una falta de financiación,
lo que ha provocado recortes en la distribución de ayuda alimentaria y sanitaria. 4. Esfuerzos diplomáticos. Hay esperanza de una solución política a iniciativas árabes para la normalización con Siria en 2023. Algunos países árabes restablecieron relaciones diplomáticas con Damasco, como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Jordania, en un intento de encontrar una solución política a la crisis. Siria fue readmitida en la Liga Árabe, pero no hubo pasos reales hacia una solución integral del conflicto. Negociaciones del Comité Constitucional en Ginebra. Las negociaciones en la Comisión Constitucional entre el gobierno y la oposición siguen estancadas debido a las diferencias sobre el futuro del sistema político. La ONU está intentando impulsar nuevas elecciones, pero el régimen sirio rechaza cualquier cambio que pueda amenazar su poder. 5. El futuro, hacia donde se dirige la crisis siria. A pesar de que han transcurrido más de 13 años desde el inicio de la crisis siria, el país aún sufre inestabilidad política, económica y militar. Con la continuación de los conflictos regionales e internacionales en suelo sirio, parece que la solución aún está fuera de alcance. Posibles escenarios. El statu quo continúa. Siria permanece en un estado de estancamiento político, con un sufrimiento económico continuo y tensiones militares limitadas. Nueva escalada militar. Si la presión turca o israelí aumenta o regresan los enfrentamientos entre las facciones en guerra, las cosas podrían encaminarse hacia más caos. Solución política gradual. Las iniciativas árabes e internacionales pueden conducir a una reducción de la intensidad del conflicto, pero esto depende del consenso entre las fuerzas activas, lo cual es difícil en el momento actual. Conclusión. La crisis siria aún está lejos de resolverse, ya que el país sufre condiciones de vida catastróficas, inestabilidad política y complejos conflictos regionales. Mientras algunos países intentan rehabilitar a Siria por la vía diplomática, la realidad sobre el terreno indica que la crisis aún no ha terminado y que los sirios siguen pagando el precio más alto por este largo conflicto.